buenas noches, bienvenidos al Envite, programa de los servicios informativos de la televisión canaria. Como cada jueves, estamos con ustedes, con los periodistas, con los alumnos de periodismo y con nuestro invitado esta noche, el expresidente del gobierno, Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Una semana, Emilia González, compañera, buenas noches, cargadísima. ¿Qué tal? Buenas noches, Carmelo, buenas noches a todos. La verdad que sí, entre muchos de los temas que vamos a hablar, unas imágenes que han dado mucho que hablar, son estas que van a ver enseguida. Paulino Rivero y Román Rodríguez, nuestro invitado de hoy, en la misma mesa. La foto es llamativa porque se trata de una imagen imposible de imaginar hace apenas 5 meses por el cruce de declaraciones entre dirigentes de Nueva Canarias y Coalición Canaria durante la campaña de las autonómicas. 5 meses más tarde se selló una alianza electoral para concurrir juntos a las elecciones del próximo 20 de noviembre. La pregunta que todos nos hacemos es si estamos ante el primer paso de la reunificación del nacionalismo en Canarias. Enseguida los vamos a escuchar. Y esta semana hemos conocido nuevos datos sobre el empleo en España. Datos en términos generales muy malos, con 95.000 nuevos desempleados, pero positivos para Canarias, que en este desolador escenario fue una de las 3 autonomías capaces de generar puestos de trabajo. En concreto, 488 contratos que ayudarán a otras tantas familias a salir adelante. En Gáldar, uno de los municipios que gobierna Nueva Canarias, su alcalde se ha convertido en el primero que pone en marcha un expediente de regulación de empleo en una administración pública. Y lo que les voy a contar ahora se ha convertido en un debate algo inesperado. Miles de canarios saliendo en defensa de Yael, un niño surfero protagonista de un anuncio de televisión con el que han arremetido algunos internautas. Han colgado una foto suya en una página de Facebook en la que se dice textualmente: cambia tabla de surf por un logopeda. Ese ataque frontal al menor por su acento canario ha desatado una guerra en Internet. Miles de canarios han salido en defensa del menor y de nuestra forma de hablar. De todos estos temas vamos a discutir esta noche con nuestro invitado y con los periodistas que en esta ocasión nos acompañan y que ya les paso a presentar. Está con nosotros Techi Acosta, directora de Lanzarote Media. Techi. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Tú tienes algún problema con nuestro acento, verdad que no? No, ninguno, todo lo contrario. Claro que no. Encantada. Bienvenida, Techi. Gracias. También está con nosotros Lito Mesa, periodista. ¿Qué tal, Lito? Hola, buenas noches. ¿Qué tal la semana? Tú resfriado como yo, ¿no? Sí, este tiempo nos tiene... Y eso antes de vacunarnos. Vamos a ver después. También se encuentra con nosotros José Suárez Mujica, subdirector de Canarias 7. ¿Qué tal, José? Buenas noches, muy bien. Bienvenido. Y también nos acompaña Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca, periodista. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos. Esperemos que el debate sea intenso, que ustedes lo disfruten. Y además, Carmelo, vamos a contar con los periodistas, con 3 estudiantes precisamente de periodismo, que van a poder hacerle sus preguntas a nuestro invitado y además al final van a dar un titular. ¿Con quién estás esta noche, Carmelo? Bueno, ya estamos, Emilia, con 3 estudiantes, como siempre, de periodismo que van a asistir al programa. Van a preguntar, en primer lugar, van a hacer una pregunta al invitado. Teresa Díaz Llarena, muy buenas noches. Su pregunta. Buenas noches. Uno de los objetivos de Nueva Canarias es un sistema educativo en el que disminuya el fracaso escolar. ¿Qué medidas ha ideado su partido para frenar este fracaso si cada vez se invierte menos presupuesto en educación y dejan de convocarse oposiciones para personal docente? Muchas gracias, Teresa, por su pregunta. Nos acompaña también Manuel García Gorrín. No es la primera noche que nos acompaña. Manuel, tu pregunta. Buenas noches. Tras los últimos años de inestabilidad entre su relación, ¿cómo calificaría hoy en día su relación con Paulino Rivero y cómo calificaría la relación que tienen en su partido en Nueva Canarias con los de Coalición Canaria? Gracias, Manuel García. Preguntas concisas esta noche. Marta Valverde Ríos, muy buenas noches. Su pregunta. Buenas noches, don Román. Mi pregunta es, a lo largo de su trayectoria profesional, usted ha trabajado en varios proyectos para crear empleo, tanto desde la sanidad pública canaria como durante su presidencia en el gobierno autonómico. Entonces, mi pregunta es, ahora que se presenta al Congreso de los Diputados, ¿cuál sería su propuesta, teniendo en cuenta el contexto actual, para intentar disminuir el paro en Canarias? 3 preguntas: el fracaso escolar, las relaciones personales con Paulino Rivero y entre los partidos y el empleo. Señor Rodríguez, su respuesta. Bueno, primero me parece una buena iniciativa incorporar a un programa de televisión a estudiantes de periodismo, por lo tanto, mi felicitación por quien tuvo la ocurrencia. A Teresa decirle que el fracaso escolar es uno de los problemas más severos y serios que tiene esta comunidad, porque la condición de la formación de la gente es el elemento clave para el desarrollo. No hay ningún otro parámetro en cualquier modelo de desarrollo más relevante que la formación de la gente. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer un esfuerzo muy importante. Las claves yo creo que son 2. Un esfuerzo en inversión. Estamos muy por debajo en el esfuerzo fiscal que hacemos en torno al sistema educativo, y un pacto.
y un pacto para poner la educación en primera línea de los servicios públicos, para que padres, madres, profesores y comunidad escolar en su conjunto tengamos un camino estable y seguro para avanzar. La segunda pregunta. Paulino Rivero y yo hemos tenido una buena relación personal. Yo jamás he perdido las relaciones personales ni con Rivero, ni con Soria, ni con nadie. Porque sé diferenciar que lo político no debe entorpecer la relación personal. Lo que ha habido son discrepancias políticas que ahora hemos encauzado frente a una tarea relevante, que es confrontarnos el 20 de noviembre en unas elecciones cruciales para Canarias, y es quién nos va a representar en el Congreso y en el Senado en el peor momento de nuestra historia reciente, en el de la crisis que más daño ha hecho a un sector muy importante de la población. Yo diría que la crisis ha facilitado el entendimiento, porque estamos en un tiempo difícil, complicado, y lo que hemos hecho es separar nuestras diferencias que existen, pero las hemos apartado, y hemos puesto lo que nos une: un análisis común y un conjunto de propuestas que creemos vitales para recuperar la economía, el crecimiento, el empleo y el bienestar. La última, el empleo. Estudiante, en relación al empleo, decirle que este es nuestro primer problema. Es decir, 30% de nuestra población activa desempleada es la peor noticia, el peor perfil de la crisis económica. Es un porcentaje de nuestra población activa sin trabajo inaceptable, que quiebra la cohesión social, que compromete el futuro de una parte sustancial de la ciudadanía. Por lo tanto, esta es la primera tarea: apostar por la economía, que es la que genera empleo, la economía productiva que nos permita paliar este tema. Somos conscientes, los que tenemos un conocimiento razonablemente de detalle de nuestro sistema productivo, del momento de la economía internacional, de la situación del crédito, de los problemas de la deuda, de que no es fácil romper la dinámica de parálisis económica. Por ello, nosotros en este programa electoral que hemos aproximado las distintas familias nacionalistas, hacemos una parte sustancial de nuestras propuestas en torno a la economía. Y decimos que además de que internamente tenemos que hacer las cosas bien, especialmente en materia turística, que es el motor de nuestro sistema económico, toca en esta etapa inyectar recursos, capital, dinero a la economía local, y creemos que en una primera etapa solo puede venir del sector público español y europeo. Por eso, en el programa reclamamos rediscutir la financiación autonómica, que se cumpla el artículo 96 del REF. Ambas cuestiones inyectarían más de 800 millones de euros a la economía, y reclamamos también un plan de choque para romper la parálisis del sistema económico. Por lo tanto, la clave en esta etapa, hasta que se recupere el pulso de la economía internacional, hasta que el crédito empiece a circular, se genere la confianza pertinente, toca romper la parálisis con recursos públicos, como siempre se hizo frente a crisis anteriores, y que aunque llevamos año y medio de políticas ultraliberales, de ajuste fiscal salvaje, ya los que las promovieron empiezan a cuestionarlas, porque ha tenido una consecuencia. Esta manera de abordar la crisis genera recesión, paro y miseria. Y los sistemas tradicionales de abordar las crisis están siendo reclamados. Algunos, que escribimos cada domingo en los medios de comunicación, hemos dicho eso desde el principio. Afortunadamente parece que hay una rectificación. Por lo tanto, frente al paro, ahora toca que la Administración General del Estado, la Comisión Europea, reconozca en este territorio el peor perfil de la crisis y nos ayude a romper esta dinámica de parálisis. Bien, comenzamos el programa así, con el gran tema seguramente de esta noche, que será saber si seguiremos con la austeridad dura y pura, o habrá que inyectar economía y estimular la economía para crear empleo. Es un tema que está de última hora en el debate político. Vamos a comenzar, Emilia, después de estas primeras preguntas, con la otra cuestión política. Después del 20N, ¿qué va a pasar con los pactos en algunas instituciones y cabildos de Canarias? Los pactos, como decíamos, Coalición Canaria y Nueva Canaria han decidido unir sus fuerzas para defender los intereses de los canarios cuando se tomen decisiones en Madrid. Un mes largo de negociaciones desembocó en un acuerdo firmado la semana pasada. Ahora toca explicarlo. Se trata de hacer ver, dicen, lo importante que es unir las fuerzas nacionalistas para obtener en Madrid una representación sólida. Paulino Rivero y Román Rodríguez debatieron en la sede del periódico Canarias 7 en Las Palmas de Gran Canaria ante un selecto auditorio. Ambos aseguraron que si las próximas elecciones canarias disminuyera su presencia en Madrid, el retroceso para las islas podría ser mayúsculo. De ahí que reclamen el apoyo ciudadano.
Y la alianza entre ambas fuerzas coincide en el tiempo con el regreso de Román Rodríguez al Parlamento de Canarias. 2 diputados obtuvo Nuevas Canarias en las elecciones de mayo, junto a otro diputado del PIL, han conformado el grupo mixto. La vuelta de Rodríguez a la Cámara ha sido posible gracias a las alianzas preelectorales suscritas por Nuevas Canarias que le permitieron superar el 6% de los votos a nivel regional. Una barrera electoral hasta ahora infranqueable para su partido. Su presencia en el Parlamento le permite seguir de cerca los debates y ejercer directamente labores de oposición junto a su compañera Carmen Hernández y el consejero Fabián Martín. Y todo este escenario de alianzas, coalición PSOE en el Parlamento, coalición Nueva Canarias para las generales, Partido Popular PSOE en los ayuntamientos de La Palma y en el Cabildo del Hierro, ha propiciado que en las instituciones en las que no hay mayorías solidarias, la tensión se palpe en el ambiente. Uno de esos escenarios es el Cabildo de Gran Canaria. Nueva Canarias gobernaba allí con el PSOE, pero las elecciones del 22 de mayo otorgaron la mayoría al Partido Popular. Bravo de la Una se apresuró en garantizar la mayoría firmando un acuerdo con Coalición Canaria, pero esa mayoría podría variar. En los metideros políticos se habla de varias opciones. La primera, propiciar una censura con un acuerdo a 3 bandas, entre PSOE, Nueva Canarias y Coalición Canaria. Y la segunda, que Bravo de la Una abriera la mano y diera cabida en su equipo a dirigentes de Nuevas Canarias. El PSOE quedaría aislado en la oposición. Nadie confirma ni desmiente nada, pero muchos creen que el acuerdo entre los nacionalistas no se limita solo al 20 de noviembre. Y ya puestos a especular, los más atrevidos aseguran que en esta operación no entraría solo el Cabildo Gran Canario, sino que llevaría implícito otro movimiento táctico en el Ayuntamiento de Telde. En esta corporación, la 4ª ciudad más poblada de Canarias, el PP gobierna con el apoyo de Ciuca y Coalición Canaria. PSOE y Nueva Canarias se quedaron fuera. El obstáculo para hacer un frente común parece tener nombre propio. Hay quien dice que mientras el hombre de Nueva Canarias sea Paco Santiago, el anterior alcalde, será imposible alcanzar acuerdos. Problema que se solventaría si Santiago obtuviera un acta como senador. Su marcha a Madrid facilitaría un nuevo acuerdo y la conformación de una nueva mayoría de gobierno. ¿Es política de ficción todo esto o estamos ante una operación política también a varias bandas? Desde luego, los periodistas tienen la palabra, Carmelo. Vamos a empezar hablando de política, aunque la noche dará para hablar de economía también. Techi. Muy buenas noches, señor Rodríguez. A mí me gustaría empezar por lo primero, que es el pacto que han suscrito ustedes con Coalición Canaria. Me gustaría que, ¿cómo le van a explicar ustedes a los electores que lo que es bueno en Madrid, que se junten ustedes en Madrid y es tan maravilloso para Canarias, no es bueno para los propios canarios que están en Canarias? No, primero, buenas noches, pero decirle que la política se expresa en planos distintos. Hay ámbitos locales, hay ámbitos insulares, hay ámbitos canarios y hay ámbitos españoles y europeos. Es fácil encontrar alianzas electorales entre nacionalistas de izquierda y de derecha, Bloque Nacionalista Gallego, PNV y CiU, para concurrir juntos a las elecciones europeas con un programa común, porque de esa manera se defiende el Estado complejo que es España, y tenemos ejemplos, y esto es lo que hemos hecho los nacionalistas canarios. Sabemos que juntos, porque hemos compartido un análisis y unas propuestas de defensa de los intereses de Canarias en el contexto español, hemos dicho, oye, aunque no estemos de acuerdo cómo se interpreta esta tierra, cómo se aplica la ley de la dependencia, cómo se distribuyen los recursos, en este contexto de crisis grave, del 30% de nuestra gente en paro, de un deterioro socioeconómico severo, pues vale la pena que apartemos nuestras diferencias, juntemos nuestras fuerzas para tener una representación directa, no sometida a las llamadas direcciones nacionales de los grandes partidos, para defender nuestros intereses. Lo que lo hemos hecho por esta tierra, por responsabilidad, y es nuestra obligación ahora explicarlo primero en el partido, que lo hemos hecho cada uno a través de sus instrumentos de participación, y toca en la campaña electoral explicar esto a la ciudadanía y que sepan que de las 3 grandes opciones hay 2 caminos: votar a los partidos estatales, que es legítimo, pero que olvidarán nuestros intereses locales, o votar una opción nacionalista que tendrá como única tarea defender a esta tierra con un programa muy claro y muy concreto. De todas formas, le ha salido un competidor, porque Soria decía ayer que van a ser también la voz de Canarias en Madrid. Bueno, primero, yo creo que lo va a intentar, lo digo honestamente. Yo creo que los diputados del PP y del PSOE, cuando son elegidos... Tema que Techi ha pisado, que iba para después, pero bueno. Ay, perdón. Pero me parece relevante. Yo creo que el señor Soria, como otros diputados del PP y del PSOE, van a llegar a Madrid con la intención de defender los intereses de su territorio. Y se van a encontrar con lo que es la realidad incontestable, que en estos 30 años de democracia,
democracia. Los representantes territoriales del Partido Popular y del Partido Socialista enmudecen en Madrid, desaparecen, se subordinan a la lógica de la dirección de los partidos estatales. ¿Quiere escuchar al señor Soria diciendo esto? Vamos a escucharlo. Por primera vez estaré en política nacional, lo cual no quiere decir que vaya a abandonar la política canaria. Voy a trabajar por Canarias desde el Congreso de los Diputados y aspiro con mis compañeros que estén en el Congreso y en el Senado a ser la voz de Canarias en las Cortes Generales y la voz de Canarias ante el Gobierno de la Nación. Como decía Techi, les ha salido competencia. No, pero me parece legítima esta aspiración, ¿eh? Lo que constato con esta afirmación, primero que no es muy original, en segundo lugar que da por hecho que sus compañeros en esta y en las anteriores legislaturas no hicieron esto, sino que esto va a cambiar porque va a estar él, un poco pretencioso, pero me parece legítima la aspiración del señor Soria de llegar a Madrid y defender esta tierra. Verá usted, y si no nos alegraremos, desde luego yo me alegraré, que el señor Soria se someterá a la dirección nacional del Partido Popular y hablará poco y defenderá poco esta tierra como otros lo intentaron en las filas socialistas o en las filas populares. Es una lógica que se impone en los partidos estatales. La diferencia, y por eso hemos juntado nuestras fuerzas, de tener representantes solo subordinados a la dirección local de los partidos, a un programa de defensa de Canarias, hace que en los últimos 20 años no haya habido ni una sola decisión relevante en relación a Canarias que no haya sido iniciativa de los partidos nacionalistas, ni una sola. Hagan ustedes memoria y verán que no encontrarán ni una sola iniciativa que haya prosperado que venga de la mano de los representantes de los partidos estatales. Y no porque no lo hayan intentado, sino porque no han podido. Porque quien manda en el PP es la llamada dirección nacional. De manera que le pondrán una velita a la Virgen, la del Pino o la Candelaria, para que lo nombren secretario general del Partido Popular y se olvide de Canarias. Pero no lo sé, no sé qué va a pasar. Primero, ese partido es muy grande y los intereses son muy diversos, ¿no? Yo creo que él es un hombre inteligente porque él es el líder del Partido Conservador en Canarias y sabe que Madrid es muy grande y España es más grande todavía. Pero nos acaba de dar una pista, don Román. Nos ha dicho que va a trabajar por Canarias desde el Congreso de los Diputados, no sí, desde puede que no esté en el gobierno. Sí, lo cual ya nos está diciendo que posiblemente Rajoy lo instalará en algún puesto relevante dentro del grupo parlamentario. Pero quería preguntarle si no cree usted que con la singularidad que va a haber en estas próximas elecciones marcada por la brutalidad de la crisis, ¿no teme usted que, y me voy a poner rápidamente al lado de los ciudadanos, repito, ¿no teme usted que el ruido de la crisis, el ruido del paro y de la erosión que está sufriendo toda la sociedad, al final el mensaje de ustedes no llegue a los ciudadanos? ¿No cree que los ciudadanos en esta tesitura tan compleja que están atravesando, están hastiados de la clase política? ¿Cómo van a recuperar el espacio y la credibilidad? Y voy a poner un ejemplo muy rápido, Carmelo. Hace pocas horas nos enterábamos, y es un ejemplo más que yo quisiera situar como escaparate del paro, una empresa de servicios que opera en Gran Canaria, Full Limpieza, acaba de despedir a 70 trabajadores. Estos 70 trabajadores, además un colectivo de difícil inserción, se enteran que la empresa durante más de año y medio presumiblemente no había ingresado las cotizaciones sociales. Debe 130.000 euros por estos trabajadores. Creo que valdría la pena, primero, solidarizarse con ellos y segundo, colocarlos si acaso, en la punta delante de la fila para que entendamos qué está pasando en Canarias. Es un ejemplo más, el de esta sociedad, pero, don Román, ¿no cree sinceramente que va a haber dificultades a la hora de transmitir el mensaje y transmitir también la confianza de la clase política hacia unos ciudadanos que están hasta aquí? Bueno, plantea muchos temas irrelevantes y no será sencillo desmenuzarlos, ¿no? Primera cuestión que usted dice. Estas son unas elecciones en clave bipartidista, como casi siempre las elecciones generales. Ahora, si usted quiere, con más fuerza, porque la crisis hace más protagonista a los dos grandes partidos de influencia estatal. Por lo tanto, no es fácil para los partidos de implantación territorial abrirse hueco en este proceso y en esta campaña. Esta es una razón también que justifica la alianza de los nacionalistas, el que hagamos hecho un esfuerzo para anteponer lo que nos une y dejar a un lado lo que nos separa, porque sabemos de las dificultades objetivas que tiene un proceso electoral de esta envergadura. Por lo tanto, para competir con el Partido Popular, con el Partido Socialista, necesitábamos unidad de las familias nacionalistas y hemos hecho este esfuerzo y tendremos que saber explicarlo. Hay otra dimensión de su reflexión, que es la credibilidad. Esta es una actividad
que está en entredicho porque en entredicho están aspectos básicos de los intereses, de los derechos de los ciudadanos. Los ciudadanos reclaman al ámbito de la política cuando tienen problemas y cuando no tienen problemas reclaman menos. Y ahora estamos en una situación gravísima. 30% de desempleo, deuda. Hay 14.000 familias que perdieron su vivienda. Hay 28.000 que lo harán en los próximos 3 años. Tenemos una morosidad elevada. La deuda familiar y empresarial es seria. Hay 14.000 empresas que han cerrado. La gente reclama a los representantes del pueblo respuestas ante los problemas que se viven. Por eso hay que ser exquisito en los compromisos. Por eso hay que decirle a la gente lo que pasa y hay que decirle a la gente por lo que vamos a luchar. Nosotros decimos que la crisis es grave y está haciendo un grave daño a Canarias. Y vamos a decirle a la gente que las fuerzas nacionalistas en Madrid van a exigir lo que nos corresponde, nuestros derechos, y van a reclamar también una respuesta propia, porque diferencial es nuestra crisis y necesitamos una respuesta propia. Y esto solo lo haremos los nacionalistas. Tendremos dificultades para competir con los grandes partidos, pero ahí está el esfuerzo de esta campaña para hacernos oír, para llegar con nuestro mensaje y que una parte del electorado apoye la alternativa que seguro se dedicará durante 4 años a defender esta tierra y sus intereses generales. Yo no quiero discrepar de usted, pero si esa tesis fuera aplicable o trasladable a todos los territorios del Estado español, en cada comunidad debería haber un partido nacionalista para que defendiera mejor los intereses de esa tierra. Y yo creo que eso no es necesariamente así. Es decir, las singularidades son las defendibles. Aquí estamos hablando de personas más que de territorios, o de derechos más que de zonas concretas. En definitiva, no solo tener un grupo propio puede ser interesante, lo que importa es que se sea capaz de convencer al aliado o al adversario para que las cosas salgan de consuno juntas. Es decir, la voz de Canarias no es la voz de Coalición Canaria, es la voz de Coalición Canaria y la del Partido Socialista y la del Partido Popular y la del Partido Izquierda Unida y la de CLCN, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que me parece a mí desde un planteamiento teórico. Ahora, que es cierto, y eso no lo puedo negar, que durante la etapa de Coalición Canaria, con grupo parlamentario propio, se ha forzado muchas situaciones, incluso sin grupo propio, que luego fueron un fiasco, como el Plan Canarias. Eso sí es verdad. Es decir, aquí hay 2 planos. Uno, el de que todos quieren lo mejor para su tierra, sean o no nacionalistas, y 2, que a lo mejor en determinadas cuestiones singulares, específicas, distintas, un partido nacionalista puede tener más sensibilidad, pero no ni mayor posibilidad de hacer, ni menor posibilidad de alcanzar esos objetivos otros partidos. Eso por un lado. Pero yo reconozco que ha dicho usted una cosa que me parece no sorprendente, sino sincera. Ha dicho que ustedes lo que quieren es que la gente se entere de que hay un panorama dramático y desolador. Pero es que eso no lo ha dicho ni el gobierno de Canarias, ni el gobierno de España, ni el gobierno de Cataluña, ni el gobierno andaluz. Ningún gobierno que yo sepa ha dicho que estamos en una situación dramática. Felipe González, creo recordar que hablaba de que estábamos al borde mismo del abismo. Y yo creo que si esta situación es tan sumamente grave, exige soluciones y respuestas que estén en la misma línea. ¿Qué decirlo, Polvo, que todavía no se acaba de No se ha creer dicho a la gente la verdad. Estamos en una situación terminal. Necesitamos respiración asistida y hay que empezar a predicar con el ejemplo. Los recortes que se están anunciando son una consecuencia lógica de esa misma situación. Cataluña ha suspendido, por ejemplo, la paga de Navidad, ha dicho una serie de cosas. Yo creo que el gobierno de Canarias, que ha gestionado bien algunas cosas de la crisis, en otros casos no ha dado los pasos necesarios. Hay que reducir consejerías, hay que reducir empresas públicas, hay que reducir y posiblemente a medio plazo despedir funcionarios. No podemos aguantar 4 administraciones. Es un drama añadido, porque tenemos la singularidad del hecho insular y una administración más. Y yo llevo oyendo 9 años, como mínimo, en programas de gobierno sucesivos, que hay que hacer una reforma administrativa. Nadie la hace. Entonces, ¿cuál es la receta? Dígame usted, no me cuente cuentos, o no le cuente cuentos a los señores que nos escuchan. Díganos de verdad cuándo van a coger el toro por los cuernos y arreglarlo. Primero, hace usted una referencia a que el resto de los representantes del pueblo de Canarias en las Cortes Generales son tan canarios como los nacionalistas, por supuesto. Obvio, claro. Yo lo que constato, y creo que los ciudadanos pueden también hacerlo, es que los representantes del pueblo de Canarias en las Cortes Generales, cuando pertenecen a los partidos estatales, enmudecen, pasan en un segundo plano. Vayamos a las iniciativas, vayamos a la historia, vayamos al diario de sesiones y veremos que desgraciadamente ni los profesionales de la comunicación son capaces de recordar cómo se llaman, quiénes son
los representantes de los ciudadanos de Canarias. Por lo tanto, yo creo que hay una notable diferencia en el ejercicio de la función de representación de nuestros intereses entre los nacionalistas y no nacionalistas, y me remito a los hechos, a los datos, a las iniciativas, a las propuestas, a los resultados, y eso es indiscutible. Luego cada pueblo se expresa como quiere, es legítimo que en Madrid tenga una mayoría el Partido Popular, por supuesto, pero Canarias tiene una idiosincrasia, unas condiciones estructurales, una historia, una cultura que hace que se exprese de maneras diferenciadas. Hay gente que es del Partido Popular, hay gente que es del Partido Socialista y hay gente nacionalista. Yo creo que en Canarias tiene mucho sentido el nacionalismo, más que en otros territorios. No digo lo que tienen que hacer los demás, porque cada pueblo en libertad se expresa como quiere, pero tiene un sentido aplastante el espacio del nacionalismo en Canarias porque tenemos idiosincrasia, tenemos cultura, tenemos condiciones, tenemos historia, tenemos problemas y dificultades que obligan a un plus de organización propia. Y hay unos que nos organizamos a través de este espacio y eso no va en detrimento del resto. Lo que digo es que es más eficaz, más transformador, más útil votar nacionalismo que votar a los partidos estatales en las elecciones. La pregunta de Leopoldo llevaba una carga de profundidad. La crisis, ¿qué receta? Primero, la crisis es muy severa. Yo hago un seguimiento de la crisis porque si no, no sería un responsable. Y da la impresión de que en la pregunta decía que no nos la acabamos de creer, en fin, que los ciudadanos creen que esto no es tan grave. Yo creo que los ciudadanos hay 30% de gente que queriendo trabajar y necesitándolo no lo puede hacer. Estos están sufriendo la crisis. Por lo tanto, la gente que está en paro sabe lo que es la crisis. No, es que vive la crisis en estado puro. También viven la crisis en estado puro las 13.600 familias que perdieron lo único que tenían, que es su vivienda. Pero paréntesis. Las 14.000 empresas que han cerrado. Por supuesto que la crisis la está viviendo. Paréntesis para explicar eso. Y los colectivos, creo que está en la pregunta de Leopoldo. Médicos, profesores, demás, cuando les tocan algún punto que explotan, ¿tienen todavía razones para explotar o no? Yo niego la mayor. Yo no estoy de acuerdo con la lógica política y económica que ha impuesto la Comisión Europea y el gobierno español. Estoy en contra. Creo que está condenada al fracaso. No es verdad que el ajuste fiscal salvaje que se ha impuesto en la Unión Europea nos lleve a combatir de forma eficaz la crisis. Esto no es verdad. Lo que nos está llevando esta manera de concebir y afrontar la crisis es más paro, más recesión, más rescate bancario y más empobrecimiento. Yo sostengo, y hay ya expertos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea que empiezan a reflexionar que se les ha ido en la mano con esto del ajuste fiscal y que toca inyectar recursos a la economía. Y lo tiene que hacer el sector público cuando el sector privado está en retroceso. Siempre se hizo así en todas las crisis. El presidente Obama en los Estados Unidos, frente a los recortes, plantea un plan de estímulo fiscal, un plan para inyectar recursos a la economía, en obra pública, para ayudar a los parados, para ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Yo niego la mayor. No estoy de acuerdo con que echar médicos y enfermeras a la calle sea la solución a la crisis y me remito a los resultados. Fracaso de Europa, fracaso de España frente a esta crisis. Y espero la rectificación. Yo sostengo que frente a esta manera de proceder habrá más pronto que tarde una rectificación de inyectar más recursos al sistema. ¿De dónde salen? De dos fuentes. Hay que endeudarse a medio plazo y hay que aumentar los impuestos a los ricos, que pagan poco. Yo ayer repasaba la situación fiscal de los países europeos. Los que mejor resisten la crisis, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, ¿sabe cuál es la presión fiscal? 47%, 48% del Producto Interior Bruto. Y son los que menos paros tienen y mejor abordan la crisis. ¿Cuál es la presión fiscal nuestra? 33%. Pero los sueldos también son proporcionalmente sí, no, pero mucho estoy hablando en términos relativos, da igual. Mucho más elevados. Sí, no, pero estoy hablando de riqueza nacional. 48% de impuestos, riqueza nacional española, 33% de impuestos. ¿Sabes qué ocurre aquí? Que solo pagamos impuestos las rentas del trabajo. Siempre y no la renta, pero esto no puede ser. Hay que reformar el sistema fiscal. El 80% de la recaudación de Hacienda es de los trabajadores, de los que tenemos una nómina. ¿Lito? No, yo estaba escuchando atentamente, pero ahora mismo debe estar mucha gente sentado en su sofá viendo el programa y estará pensando en lo que dijo Leopoldo. Dice, no me cuente cuento. Pero en eso, partiendo de eso, es verdad que llevamos escuchando desde hace mucho tiempo que hay que reformar la administración en Canarias. Pero nadie hace nada por reformar eso, a pesar de la crisis que usted dice que tenemos encima. Pero mire, usted hace muy poco criticaba, con los que va, a pesar de la alianza que ha hecho, ahora mismo con Coalición Canaria, criticaba el Plan Canaria, criticaba lo del Mar Canario. Esas son las cosas que se han conseguido desde el grupo con el que va a ir usted ahora
al Congreso, criticaba las políticas de empleo, las competencias que se habían pedido, la Policía Canaria, en fin, se criticaba prácticamente todo lo que se había conseguido, incluso los dineros, se cuestionaban los dineros que habían venido hacia Canarias. Yo digo que, hombre, entiendo que en una crisis como esta lo que hace falta es unión, pero, hombre, ha tenido que cambiar mucho la situación, y el tema político para que usted vaya conjuntamente con los que hace muy poco estaba criticando. Pero lo que digo es que a partir de esa unión, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a pasar con el próximo gobierno de cara a Canarias? Si lo que hemos conseguido o lo que vamos a conseguir. Porque tengo entendido que 200 millones menos van a venir a Canarias. Si no cumplían con el REF... presupuesto de este año. Sí, si no cumplían con el REF, que es una ley, ¿qué podemos esperar en los próximos presupuestos? Y usted acaba de decir una verdad. Se está cuestionando lo de la inversión pública. Pero aquí, cada vez que baja el paro, en el número que sea, hablamos del turismo, como la panacea que nos está sacando de este atolladero. Pero nada más. Y estamos viviendo del turismo y seguimos empeñados en el turismo. Entonces, lo único que a mí me gustaría saber es hechos concretos que hace este gobierno y que usted y su grupo y esta alianza le prometen a los ciudadanos y que se pueden hacer. Señor Rodríguez. Bueno, primero decir lo siguiente. El Plan Canaria ha sido un gran engaño. Entonces, ahora y hasta que se rectifique. Y yo lo mantenía en la campaña electoral y lo mantengo ahora. Y lo he mantenido en el Parlamento hace 10 días. Sí. Y aprobamos, por cierto, una moción a propuesta mía que pone en evidencia que el Plan Canarias no se cumplió. Que hubo un buen diagnóstico, que hubo unos compromisos teóricamente de orden estratégico. 2.500 millones al año. Cada año durante 10 años. Y Coalición Canaria votó... Más de 3.300 y pico creo que han llegado. El planteamiento es que Coalición Canaria votó que hay que reclamar a la Administración General del Estado un Plan Canarias de verdad. La financiación autonómica que denunciamos entonces, yo la sigo denunciando. Nos discriminó la financiación autonómica. Y en el programa que llevamos a las elecciones generales reclamamos revisar la financiación autonómica. Reclamamos que se cumpla el artículo 96 del REF, que yo reclamé en las elecciones autonómicas y que ahora va en el programa electoral. Le quiero decir con esto que hemos llegado a una conclusión, que es nuestro programa, un manifiesto, donde decimos dónde están los problemas. Necesitamos que se cumpla un plan de choque de inversión del Estado en Canarias, porque estamos peor que la media. Necesitamos que se cumpla el REF, necesitamos que se revise la financiación autonómica, necesitamos que se cumplan nuestros derechos, necesitamos que se den una respuesta diferenciada que peor lo pasa. De manera que algunos hemos dicho siempre lo mismo, y lo vamos a seguir diciendo porque es lo que hemos pactado. ¿Qué se puede hacer frente a la crisis? Primero, decirle a los ciudadanos que esta crisis la provocaron los banqueros, el sistema financiero internacional, la desregulación, las mafias financieras que han arruinado, han destruido 40 millones de empleos, han arruinado países completos. Y eso tiene que ser combatido a nivel global. El G20, que se vuelve a reunir, tiene que cumplir con los compromisos que adquirió en febrero del 2009 en Londres. Necesitamos que las transacciones financieras se regulen, se controlen, tengan impuestos, que se combatan los paraísos fiscales, que se luche contra el fraude fiscal. Dicen los inspectores de Hacienda de España, en su asociación profesional, que hay un 23% de nuestro Producto Interior Bruto de fraude fiscal. Y aquí un 30 y tanto. Bueno, pues en vez de echar médicos y enfermeras a la calle, que es una barbaridad, lo que hay que hacer es perseguir el fraude fiscal. Cerrar los paraísos fiscales, que paguen los ricos como pagamos los trabajadores. Lo que no puede ser, lo dicen algunos de los multimillonarios del mundo. Cuando habla de médicos y enfermeras, se refiere del gobierno de Canarias, que sí, médicos de Cataluña. Porque también están cerrando y están echando, hablaba él de la empresa de Las Palmas, pero es que aquí hay una empresa importante que fabrica cerveza que también ha echado trabajadores a la calle. Sobre el empleo, señor Rodríguez, una cosa, porque además vamos a permitir hablar un poco más del tema tan grande del desempleo.
afecta por primera vez en una propuesta de expediente de regulación de empleo, Emilia, a un ayuntamiento. Exactamente. Generar empleo es la prioridad de la clase política, sin olvidar tampoco la necesaria reforma de las administraciones públicas. Se busca eficacia reduciendo gastos y eso en algunos casos obligará a prescindir del personal. El primer alcalde en coger el toro por los cuernos ha sido el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa. Sosa ha puesto en marcha un expediente de regulación de empleo para hacer viable la gestión, para que le cuadren las cuentas en definitiva, pero se ha encontrado con trabajadores y vecinos que no se lo están poniendo nada fácil. Se juegan su empleo y no piensan rendirse. Estos 138 trabajadores han organizado concentraciones en la puerta del ayuntamiento. El alcalde no se ha achantado. Ninguno de esos que están ahí afuera han sacado un concurso oposición correctamente. Me pueden decir lo último, pero estos señores han sido y han entrado en este ayuntamiento por la puerta de atrás. Y el que entra por política sale también por política. Y esta semana, concretamente el martes, conocíamos nuevos datos sobre el desempleo en las islas y en el resto de España. Buen dato para Canarias, malas noticias para 14 autonomías. Incremento de 95.000 parados en el conjunto del país y creación de 500 empleos en las islas que permitirán afrontar el día a día a otras tantas familias. El presidente del gobierno, Paulino Rivero, valoraba así la noticia. Estamos en una buena dinámica. Tanto la bonificación como las tasas aeroportuarias, como el trabajo que se ha hecho para mejorar la ocupación turística, están tirando por el resto de las actividades económicas de Canarias y comparativamente con el resto, pues estamos mejor. Afortunadamente, una de las 3 comunidades que ha crecido. Decía el alcalde de Gáldar, le preguntamos al propio Román Rodríguez, porque es uno de sus alcaldes, ¿no? Sí. Que decía que el que entra por política sale por política también. Bueno, pero yo lo que sí quiero, y creo que es muy importante, dejar claro que el empleo tiene que surgir de una actividad económica en crecimiento. Y lo sustancial del empleo lo promueve la iniciativa privada en todos los países de nuestro entorno. Y por lo tanto, todos los esfuerzos que hay que hacer en materia económica tienen que estar destinados a recuperar la circulación del dinero, la existencia de crédito, que la gente genere confianza, que invierta, que la gente tenga trabajo y consuma, las empresas produzcan servicios y bienes y volver a recuperar la dinámica del crecimiento económico. Y esta es la clave. Es decir, las administraciones públicas están para prestar servicios, garantizar infraestructura y, por supuesto, derechos y libertades. ¿Pero usted cree que en estos momentos, en la crisis en la que estamos, con todo el desempleo que tenemos, y yo soy de las que antes abogaba, y estaba totalmente de acuerdo en que las administraciones tenían que echar gente, porque son tremendas, hay ayuntamientos en cualquier isla de esta tierra que tiene más de 300.000 con casi paridad con los habitantes que tiene. Yo creo que antes sí que estaba de acuerdo. En la situación en la que se está, ¿usted cree realmente que ahora se está para hacer expedientes de regulación de empleo y despedir a toda esa gente que va otra vez a engrosar más las listas de desempleo? El problema es que los instrumentos fiscales de un ayuntamiento son los que son y los ingresos son los que son. De manera que tendrás que mantener a la gente que puedes pagar. La voluntad política no resuelve las cotizaciones a la seguridad social ni los salarios. Ese es un ayuntamiento que yo conozco bien y tiene, por ejemplo, 150 funcionarios más que otro ayuntamiento con 10 o 12.000 habitantes más. Se gestionó mal en el pasado, se incorporó demasiada gente y ahora hay que hacer un ajuste y no tiene margen el alcalde ni quien quiera que mande ahí porque tiene que pagar salarios de seguridad social y no tiene recursos. Pero yo lo que hablo, eso es un ejemplo que desgraciadamente no será el único que veamos los próximos meses y años en el sector público español. Pero yo reclamo a la política, además de ajustar los ingresos y gastos en función de los datos que disponen, una intervención para romper la parálisis de la economía. ¿Cómo se debería hacer eso? Porque usted viene insistiendo esta noche en que hay que cambiar un poco el chip y empezar a invertir y estimular. ¿Cómo? Hay que promover planes de estímulo económico. Lo que hace el señor Obama en Estados Unidos me parece que es el único camino y tampoco es la panacea ni la solución fácil. O se inyectan recursos en el sistema económico, o la gente tiene crédito, la gente tiene trabajo, o la parálisis económica se reproduce a sí mismo. Y eso no se hace con el ajuste fiscal, lo estamos viendo. El Reino Unido, en el segundo trimestre del año en curso, ha crecido el 0,1. Nosotros en el tercer trimestre del año, según las prospecciones, podemos estar menos 0,2. Camino de la recesión. Camino de la recesión, porque si uno de los 95.000 empleos, estos de menos de este mes,
35.000 están asociados a los despidos de sanidad y educación. Esto no lo puede resolver. No, pero las comunidades tienen que cumplir su ajuste del déficit. Pero, porque es que no te, Lito, yo lo que estoy poniendo en cuestión es la política de la Unión Europea, la política del Fondo Monetario Internacional, la política de las agencias de calificación, porque yo sé que los Estados-nación no tienen capacidad para encauzar esta crisis. Son los bloques económicos. Es necesario rectificar, es necesario redefinir una estrategia frente a la crisis distinta. Y dicen los expertos que solo hay un camino, inyectar recursos al sistema de forma moderada, de forma controlada. Pero o se inyecta recursos al sistema o la recesión vuelve, el paro y la miseria. Y por eso está usted temblando con la llegada del PP. Habrá que acompasar un tiempo de espera, porque el problema que tienen países como España es su, primero, alta deuda soberana y segundo, la altísima deuda de las entidades financieras. Vamos a dar una cifra para que los espectadores, bueno, por lo menos espero que no le den demasiado escalofrío. De aquí a marzo, las entidades financieras españolas tienen que pagar, sin sus vencimientos, 150.000 millones de euros. ¿Cómo somos capaces de digerir esa cantidad? Habrá que acompasar los sacrificios de la población con una política de ajuste, don Román, que va a ir en contra de la inversión pública, con lo cual el marasmo al que se enfrenta España en el próximo año es lo suficientemente importante como para que nos apretemos más el cinturón, negro todavía. Tratemos de ser más solidarios y quizás nos esperancemos en que puede haber una solución dentro de 2 ejercicios aproximadamente. No obstante, habría, y lo quiero añadir simplemente como coletilla, dentro del origen de la crisis conviene recordar el punto cero, el 11 de septiembre de 2001. La caída de las Torres Gemelas cambia por completo el mundo y quizás ese cambio a lo mejor habría que actualizarlo hoy. Yo coincido mucho con don Román en ese sentido, un cambio de chip, un cambio de mentalidad y un cambio de perspectiva. Claro, pero no vamos a ser sinceros, le han dicho ayuntamientos, comunidades, todo, austeridad, y lo tienen que hacer. Tienes colapsada la economía, pero no se invierte y creas recesión, entonces más paro y más miseria, es lo que estamos hablando. En otro programa podríamos hablar de las finanzas. Pero están hablando de lo mismo ustedes, están hablando de la razón, más estímulo y más economía. Y puede sonar llamativo, las únicas entidades financieras rentables ahora mismo son las que operan en los países musulmanes. Habría que subrayar, porque el inicio de la crisis arrastra a todo Occidente a una guerra contra el terror, lo que Bush y después Obama llaman la War on Terror. Es decir, ahí es donde está el origen de todos nuestros males. Tendríamos que ir rectificando poco a poco, pero España tiene un grave problema de deuda soberana, don Román, y eso va a ser imposible digerirlo. Vamos a ver, la estructura de la deuda española es conocida y es grave, porque 2/3 es deuda externa y deuda del sistema financiero internacional. La deuda pública, en términos absolutos y relativos, aguanta la comparación. Ahora tenemos el 70% del Producto Interior Bruto en deuda, 700.000 millones. Italia 120. Italia 120, Estados Unidos 120, Japón 220. Es cierto que la economía norteamericana y la japonesa no es la nuestra y por lo tanto el tamaño de la deuda tampoco lo dice todo. Depende de tu capacidad también de mantener tu moneda, tu política económica, etc. Pero no sería el problema más relevante. El problema más relevante de la deuda española es la deuda de la familia y de las empresas y por lo tanto de la banca, que esa sí que lidera el mundo. En este país se consumieron créditos más que en Alemania. 400.000 millones la deuda hipotecaria. De manera que tenemos problemas propios. Es decir, crecimos por encima de lo razonable, consumimos por encima de lo razonable, pero yo lo que planteo es, reconociendo nuestras debilidades y dificultades, la necesidad de la austeridad que yo no niego. Yo no niego que donde hay un funcionario que no presta una función esencial y no se pueda pagar, se tome la decisión. Lo que digo es que los ayuntamientos, los cabildos, los gobiernos territoriales se tienen que atener a las leyes y las leyes de estabilidad presupuestaria establecen unos límites y los tienen que cumplir. Yo no voy a defender que el gobierno de Canarias o el gobierno de Cataluña se salten las leyes. Claro. No, yo lo que estoy diciendo es que el gobierno de la Comisión Europea, que los bloques económicos redefinan una estrategia alternativa, que el G20 redefina una estrategia distinta, que el bloque norteamericano está planteando políticas de estímulo frente a políticas de ajuste fiscal, que las políticas de estímulos tienen historia y antecedentes que demuestran que reactivan el crecimiento
poco a poco. Lo que sí está demostrado que los ajustes fiscales lo que generan es más paro, más recesión, más miseria y lo más grave de todo, descohesión social. Tú no puedes tener al 30% de la gente sin trabajo, no puedes quitar el derecho a la educación y a la sanidad al conjunto de la ciudadanía porque entonces se quiebra lo más importante que es la convivencia. Yo lo que pido es un cambio de estrategia económica de los bloques a nivel internacional para acometer esta crisis de manera distinta. Que no manden los mercados, que no manden las agencias de calificación. Se llevan pasados ya, Leopoldo, 45 minutos, Leopoldo, enseguida, 45 minutos de programa, que significa que el tiempo se pasa volando realmente velozmente. Quedan todavía muchos temas, yo sé que ustedes están encargados de preguntas. Procuremos ser breves, por favor, para en la recta final sacarlo haya que sacarlo. El señor que nos está oyendo, pues no sé, en Chamán o en el barrio de la Salud en Santa Cruz, dirá que todos estos principios están muy bien, pero que cómo lo resolvemos a él su problema de falta de pago a fin de mes, de que puede perder su casa, de que hay situaciones de desempleo. Sí, ustedes como políticos, yo no creo que tengan, no las van a tener, porque si no lo habrían aplicado, soluciones mágicas, pero tienen que tener algo. Es decir, con las herramientas que en el desempeño del poder tienen ustedes, usted como parlamentario, como líder de una formación política, ¿qué pueden llevar al Parlamento? ¿Qué pueden plantear al Gobierno de Canarias para que haya un cambio de sesgo? Es decir, aun reconociendo, que es lo mínimo que hay que reconocer, que no se puede gastar más de lo que se tiene, que por eso nos obligan a la austeridad, y esto tiene que funcionar como una familia, es decir, una familia si se endeuda y no puede hacer frente a las deudas, va a quebrar o tendrá que vender su casa o lo que sea. Pero dennos o denles a estos señores soluciones, díganles algo, algún tipo de esperanza, algo que les sirva, por lo menos para pensar que no van a ir a peor. Yo sostengo que esto que nos pasa tiene remedio. Lo que digo es que los remedios que han puesto en marcha, los que toman las decisiones que condicionan nuestras vidas, son equivocados. Pero es que el Gobierno de Canarias tiene a su alcance, pero el Gobierno de Canarias el Cabildo o el Ayuntamiento, el Gobierno algo puede hacer. Tiene una capacidad. Mira, ni el Parlamento, mira, los Estados-nación han perdido soberanía. Hoy las decisiones de las políticas económicas las toman las agencias de calificación, que son espacios de presión y de intereses creados que nos han metido en este embrollo. Necesitamos a nivel global un cambio de estrategia. No se puede permitir que los paraísos fiscales sigan campando a sus anchas. No se puede decir... Eso se lleva diciendo años y años y siguen. Pues que lo resuelvan, resuelvan los jefes de Estado. El G20 se reúne la próxima semana. Que reflexionen y actúen sobre este tema porque el mundo está en crisis severa. Y yo una pregunta Estamos en el punto, Roberto, en el que... soluciones. No, pero queda todavía una recta final, pero en este punto en el que estamos, Emilia, todavía con la expectativa de someter a tu invitado al fototest, hacemos una pausa, ¿no? Sí, tenemos que hacer una pausa, pero como decíamos al comienzo del programa, esta semana nos hemos encontrado con un debate en Internet que consideramos ya superado, el hecho de que los canarios hablemos distinto. ¿Ustedes qué creen? Lo vamos a debatir junto con lo que estábamos hablando después de la publicidad. Volvemos enseguida. Él siempre ha querido hacer lo mismo que hacían los mayores. Los mayores dentro del agua, no me dejaban sentir el mar. Cuando ellos se iban, yo me quedaba practicando con mi papá. Estamos en el envite, como saben, en una campaña electoral en Estados Unidos, la de Bill Clinton con George Bush padre. Un asesor le dijo, la campaña esta es de economía, estúpido. Se lo dijo a quien preguntaba de qué había que hablar. Estamos con un político y resulta que estamos hablando de economía, que seguramente es el gran tema, como debe ser. Pero hay un tema también, Emilia, candente. ¿Somos unos acomplejados los canarios por la forma de hablar? Si me lo estás preguntando, yo creo que no. Pero vamos a tratar el tema porque, como decíamos al comienzo del programa, esta semana nos hemos encontrado con un debate en Internet que considerábamos ya superado. El hecho de que los canarios hablemos distinto. Vamos a escucharlo. Me llamo Yael y tengo 10 años. Cuando salgo del cole, lo primero que hago es ir a surfear. A los 3 años ya me aguantaba en una tabla de surf. Él siempre ha querido hacer lo mismo que hacían los mayores. Estaban todos los mayores dentro del agua y no me dejaban sentir el mar. Cuando ellos se iban, yo me quedaba practicando con mi papá. Hasta que un día me lancé al agua y empecé a robar las olas. Pues bien, algo tan natural como eso se ha convertido en una guerra cibernética. Un anuncio de televisión cuyo protagonista es un niño canario surfero, para más señas, ha sido colgado en una red social con el siguiente texto: cambio tabla de surf por logopeda. Las reacciones, como se pueden imaginar, nos han hecho esperar. Miles de ciudadanos de las islas han salido a contestarle. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Tenemos que avergonzarnos de nuestro acento? ¿Suena mal nuestro acento? Primero que nada, el niño surfea muy bien. Eso para empezar. Segundo, cierto.
Mira, estuve hace 3 semanas en Sevilla con mi mujer de vacaciones, un sitio estupendo además para evadirse de la crisis, lo recomiendo. Y en el restaurancito que hay en la plaza, en el mercado de alimentos de Sevilla, pues tuve un mano a mano futbolero con el camarero, pues él es sevillista, pero cuando yo le dije que era gran amigo de Alexis Trujillo del Betis, que es muy apreciado en el Sevilla, pues bueno, aquello entramos, como dice, ir a Sevilla es una maravilla. Les invito a y comer. Después de hablar, al final me dice el camarero con ese acento sevillano profundo y alegre, dice, Canario, olé por tu alegría, Canario, olé por tu manera de vivir la vida y sobre todo, olé por nuestro acento. ¿Tú qué opinas, Techi? A mí me ha pasado lo mismo. Yo además he estado trabajando en un medio de comunicación en el País Vasco, donde el acento frente al nuestro es muy distinto, es muchísimo más duro el de ellos. Yo me he sentido todo lo contrario, pero agasajada. Yo creo que en la red, en internet, hay de todo. Y si me permiten... Leopoldo, tú que tienes acento castellano, ¿qué opinas del acento canario? A pesar de mis 35 años eres más canario que los canarios. Tengo la desgracia de que se me quedan algunas cosas, pero otras no. No ocurre con mi hija, que nació aquí, que es distinto. Pero yo creo que la voz melosa, cadenciosa, dulce incluso, que tienen en general los canarios, es un patrimonio cultural, es una forma de ser y de comportarse, del mismo modo que nos podemos homologar en este caso con muchos de los países de América, ¿no? Y en parte con la península, como tú decías, con el acento andaluz, incluso con el extremeño. De modo que yo creo que es no solo defendible, es que es una obligación defender la singularidad, las especificidades. Entre otras muchas de las que hablaba antes el presidente Román, está esta. Es decir, somos distintos a la hora de hablar. ¿Por qué? Porque nos han educado así, porque nos el acento expresamos de esa manera. Y además es un acento agradable, es agradable, dulce, encantador. Y dicho en voz de una mujer, todavía mucho mejor, ¿no, Lito? Yo creo que esta polémica nos viene bien. Sí. Nos viene muy bien. La polémica en Internet. Sí, nos viene muy bien. Primero, para que el gobierno de Canarias, que es nacionalista, se dé cuenta de que tenemos una lengua y que tenemos una forma de hablar diferente. Eso en primer lugar. Y segundo, para que todos los ciudadanos de Canarias vuelvan otra vez a utilizar las palabras que se habían quedado por ahí y ese tono meloso que a veces hemos perdido. Primero, por esto de la globalización, la red y todo este tipo de cosas. Yo creo que esta polémica nos viene... Es buena. ¿Y usted quitaría la página de Internet, esa página? No. Primero, a mí me parece que es un chiquillo precioso y un atleta extraordinario. También, ¿verdad? Sí. Y que tendrá un futuro. Espero que además del deporte haga bien los estudios, que tiene un futuro garantizado porque es un artista por lo que he podido leer. Por lo tanto, felicidades al muchacho por lo que hace y por lo que representa. Yo creo, como dice Lito, que nos viene hasta bien para poner en valor nuestros elementos identitarios. Y este es un elemento de identidad cultural que además tiene más ventajas que inconvenientes, suponiendo que tuviera algún inconveniente. De manera que a mí me parece que la polémica generada, si va por los cauces de respeto y no hay ningún atisbo de exclusión, etcétera, me parece que refuerza nuestra manera de hablar. Algunos ignorantes lo comprenderán porque seguramente no sabían que aquí se habla un español de manera distinta y no menos rico que en otras partes del mundo. Es más, los expertos en la lengua española hablan que el español de Canarias es un español rico y además, digamos, muy competitivo dentro del uso de la lengua, de manera que yo creo que vamos a sacar experiencias positivas y me quedo con lo más importante, con el chiquillo, y si no le ponemos el silbón, y yo creo con el valor de defensa que se ha además, y lo hemos, perdona Carmelo, y lo hemos entendido todo. Todo lo entendimos. Si no le ponemos el silbo gomero. Yo quería decirles también, hay otro anuncio de un señor mayor que también tiene mucho acento canario y él dice, Canelo, azul flojo. Y a mí me parece encantador. El anuncio es una seña de identidad, como una seña de identidad también en este programa son las fotografías. A quien no le guste el chocolate, que se tome dos tazas. Nunca mejor dicho. Vamos, si les parece, entonces con el test fotográfico del envite, señor Rodríguez, le vamos a mostrar unas fotos. Si mira aquí a esta pantalla las verá. Bueno, la primera, ahí la tiene. Le voy a pedir que me diga lo primero que le viene a la cabeza y ya le ha dado tiempo de pensar, seguramente. El secretario general del... Bueno, es el actual vicepresidente del gobierno, secretario general de los socialistas, mantengo con él una excelente relación y no le arriendo las ganancias. Usted mantuvo con él un pacto que duró 4 años. Sí. ¿Cree que el pacto que mantiene o que acaba de firmar con Paulino Rivero puede durar tanto? Yo creo que sí. Yo he dicho desde el principio de esta alianza que los elementos de debilidad que unen a ambas fuerzas políticas les va a juntar durante los 4 años. De todas formas, las variables en política saben ustedes cómo son, ¿no? Pero mi impresión es que este es un gobierno para los 4 años. Y será bueno
si hace lo que han dicho que van a hacer, con algunas mejoras, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente fotografía. María del Mar Julio, diputada del Grupo Pues con María del Mar, pues compartí épocas juveniles en el mundo universitario y sanitario, luego hemos tenido claras discrepancias y hemos seguido caminos distintos, pero en el terreno personal, como no puede ser de otra manera, suerte y salud. ¿La invitaría a cenar a su casa? ¿Se ha superado esa diferencia? Pues no, porque los ámbitos familiares y de amigos están en otra dimensión, ¿no? Muy bien, vamos con la tercera fotografía. José Miguel Bravo de Laguna, el presidente del Cabildo. Pues un histórico de la derecha canaria. Tengo con él una excelente relación personal. Tiene ahora, ostenta la presidencia del Cabildo de Gran Canaria y por ser benévolo está desentrenado. ¿Usted cree que acabará el mandato como presidente? Pues no lo sé, depende que sea capaz de mantener la mayoría. Mire, en las instituciones democráticas la condición para gobernar es tener la mayoría de los representantes del pueblo contigo. Hoy los tiene. Si los pierde, nosotros estaremos interesados en construir una alternativa. ¿Usted, por tanto, entonces se sentiría más cómodo quizás apoyando una moción? No, yo me sentiría más cómodo en un gobierno que haga y diga lo que nosotros creemos que toca hacer en Gran Canaria, ¿no? Por lo tanto, y no es este, ¿no? Lo que digo es que en democracia, y lo hemos visto en el Hierro, quien no tiene la mayoría puede ser sustituido. Y este señor tiene la mayoría hasta el día de hoy. Si esto se quebrara, la oposición está obligada a articular una mayoría alternativa por razones de eficacia y de democracia, ¿no? Por lo tanto, en el terreno personal, insisto, una excelente relación. Uno de los libros que yo he publicado me lo prologó José Miguel Bravo Laguna, o sea que mantengo una excelente relación, pero la política y lo personal hay que mantenerlo en planos distintos y procurar compatibilizarlo, y yo lo hago, ¿no? Muy bien, vamos con la siguiente fotografía. Dimas Martín, presidente del PIL. Bueno, pues una persona que ha tenido dificultades en el ejercicio de la política y lo ha dirimido quien debe dirimir cuando te sales de la raya, que son los tribunales, y por lo tanto pues son los tribunales cuando te pasas quien te pone en su lugar, y nada que decir, ¿no? Usted fue a las elecciones autonómicas con él, pero ahora no quiere aliarse ni con... con él no. Perdón. Con el Partido Independiente con el Partido de Independiente de Lanzarote. Con él es Lanzarote. imposible porque además está inhabilitado. Exactamente, perdón. Pero no quiere, el PIL no quiere ir ni con ustedes ni con Coalición Canaria a las generales. ¿Qué cree usted? Bueno, nosotros creemos que es bueno en esta confrontación, lo decíamos al principio de este debate, que las familias nacionalistas hiciéramos un esfuerzo de juntar nuestras fuerzas para tener una potente representación en las Cortes Generales en este momento tan difícil. Insisto, para exigir nuestros derechos y para reclamar una respuesta de choque a la grave crisis canaria. Yo no pierdo la esperanza de que todas las familias nacionalistas al final estemos en este proceso de juntar fuerzas en torno a un análisis y un programa de defensa de Canarias, sin perjuicio de que cada uno tenga su historia, su personalidad y su estrategia local. De manera que me consta que los que operan en la isla de Lanzarote pues estarán haciendo el esfuerzo pertinente, pero dependerá de las partes, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente fotografía. Pues hoy ha sido noticia, desgraciadamente, la desaparición de Steve Jobs. Este es un personaje que nos ha transformado la vida, ¿no? Y da pena, ¿no? Porque cuando estos personajes terminan teniendo tanto impacto, terminas tomándole un cierto cariño, ¿no? Y yo sabía que tenía una grave enfermedad, que además... Y ha muerto joven. Sé de la dificultad para sobrevivir en esa enfermedad, y pone en evidencia dos cosas. Primero, que te da cierta pena que un genio de la creación de uno de los espacios que más transformaciones ha generado, que es el desarrollo tecnológico, pues muera joven, pero también nos pone en evidencia que poder e inteligencia no pueden con los límites de la vida, ¿no? Y lo hemos visto en este personaje, ¿no? Lamentar su pérdida, porque yo creo que sus aportes, la empresa que ha dirigido y que cofundó, ha sido muy importante en la mejora de los conocimientos y la comunicación, y hay 3 o 4 máquinas de este señor que yo utilizo y espero que bien, ¿no? La verdad es que hablamos ya de la otra sensación... manzana, no solo la de Adán y Eva, sino también de la manzana. Da la sensación de ser una persona imprescindible, hubiera que haberlo inventado, y todo eso desde un garaje que es de donde empezó a trabajar. Vamos con la última fotografía, y la tiene la anécdota de la semana. Todo el mundo ha hablado de ella, señor Rodríguez, tiene que decirlo. Sí, no, es que aunque no quiera, ¿no? Están las primeras páginas de todos los periódicos de media España, ¿no? De los grandes de tirada estatal y de los periódicos territoriales, ¿no? Y de las revistas. Y las revistas y las teles. Yo no hago un seguimiento de este mundo porque no tengo tiempo ni tengo un gran interés,
Pero después de ver los ataques que ha sufrido esta señora, me cae hasta bien, ¿no? A simple vista parece que es un matrimonio de interés por parte de él. Pues seguramente, no lo sé, tampoco estoy yo inquieto por las razones íntimas de esta relación, ¿no? Pero no lo sé. Pero después de ver que el mundo más conservador al que ella pertenece, de la aristocracia, la ha puesto verde, pues me empieza a caer bien, ¿no? La verdad es que es un poco, siempre ha sido un poquito contestataria, ¿no? Sí, sí, debe tener, escuché algún comentario de que es su historia personal, que yo tampoco conozco, es muy peculiar, muy rompedora, ¿no? Y yo creo que ha venido muy bien para cambiar la conversación de tanta crisis, ¿eh? A mucha gente. Ayudará. Hombre, aunque sea nos distrae un poquito. Aunque sea, preferimos el empleo, ¿eh? Hombre, claro. Muchísimas gracias, señor Rodríguez, por las respuestas. A usted. Estamos ya pillados de tiempo, así que a los estudiantes de periodismo sí les vamos a rogar esta noche que sean lo más breve posible a la hora de resumir este programa en un titular. Teresa Díaz Llarena, su titular, por favor. Bueno, buenas noches. Mi titular de hoy es: al borde del abismo, necesitamos soluciones drásticas. Primero, porque no nos percatamos de la gravedad de la crisis, una crisis que ya se ha dicho en el programa, es de familias y una crisis de empresas. Porque los ciudadanos de a pie están desorientados, porque ellos necesitan soluciones a cuestiones inmediatas como agua, luz, comida, y porque las soluciones drásticas también componen un mensaje de esperanza desde Canarias. Desde aquí podemos ya hacer algo, hacer un cambio, y es un mensaje como esperanzador para la ciudadanía. Gracias, Teresa. Manuel García Gorrín, su titular. Sí, mi titular esta noche es: Román Rodríguez pide soluciones globales desde las islas. En este debate se ha hablado de desempleo, economía y asuntos que solo se podrán resolver internacionalmente. El dilema al que se enfrenta nuestro invitado esta noche es si ante un país entero unido por los mismos problemas, ¿son los nacionalismos la mejor solución? Muy bien, gracias, Manuel García. Marta Valverde Ríos, su titular también. Mi titular de esta noche es que Román Rodríguez, ha asegurado que la Unión Nacionalista luchará por todos los canarios una vez en el Congreso. Él propone promover estímulos para la economía, para que salga a flote, y recalca, como ha dicho mi compañera Teresa, que el mayor problema no es la deuda externa, sino la deuda de las familias y de las empresas canarias y, por lo tanto, de los bancos, como ya todos conocemos. Muy bien, muchas gracias. Brevemente, ¿qué le ha parecido? Bueno, muy bien. Primero porque creo que hacen unas referencias que pudieran resumir el debate intenso y a lo mejor un poco alejado de la ciudadanía, pero creo que apuntan bien, ¿no? Apuntan bien. 30 segundos para cada uno de ustedes. Yo dejo en el aire preguntas que no han respondido los invitados. Una, ¿por qué no es el número uno por Las Palmas de por su coalición? Dos, ¿qué pasará en Telde y qué pasará en el Cabildo que antes preguntaba Emilia? Don Carmelo, pues me ha quitado usted todas las preguntas. Porque pero no le pregunte, que reflexione. Claro, porque mi pregunta iba por ahí, que qué va a pasar con Telde y con Gran Canaria, y sobre todo si esta unificación del nacionalismo, la enésima ya que tenemos, pues va a ser real, es decir, con el CCN, qué va a pasar con el CCN, qué va a pasar con el PIL y con el PNL, Nueva Canarias en Lanzarote, a partir del 21 de noviembre. Y si esa fuerza tan importante, que es buenísima para los canarios, evidentemente puede que sea buena para Canarias. Bueno, al final, si quiere, contesta. Es tiempo de reflexionar. José Mujica, 30 segundos. Don Román, me quedo con una de las frases que dijo, que los diputados nacionalistas son más visibles que el de otras organizaciones. Y por otro lado, una curiosidad. La reunificación, ¿hasta dónde va a llegar? Por ejemplo, esta noche, el viceconsejero a la presidencia del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, acaba de ser elegido con el 65% de los votos como presidente del Comité Local de Coalición en Las Palmas de Gran Canaria. Repito, la reunificación, ¿hasta dónde llegará? ¿Integración de las dos estructuras? Queda en el aire también la reflexión. Vamos a dedicar 2 minutos al presidente. Yo le pediría que esa reflexión que pretende hacer sea seria y sobre todo que tenga efectos concretos. Yo creo que aquí se eternizan muchos problemas. Damos muchas vueltas a las cosas y no somos diligentes en la rapidez de las soluciones. Por ejemplo, ha habido problemas con la TDT, ha habido problemas con la radio, ha habido problemas con los planes generales de ordenación, que hay más de 40 paralizados, con lo que supone de no actividad económica. Ha habido problemas con la rehabilitación turística, con las Teresitas, con el fuero de ordenación, con la reforma administrativa, con las energías alternativas, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, gobernar es optar por unas soluciones rápidas, drásticas y radicales. Y eso cuanto antes. No podemos seguir mareando la perdiz desde hace legislaturas y legislaturas con todos estos problemas. Más reflexiones. No, bueno, a mí me queda una preocupación, que es la sanidad, que se ha tocado por encima. Es verdad. El despido de los médicos y las enfermeras, pero también la suspensión de los quirófanos por la tarde.
que hoy el gobierno ha dicho que no se suspenden los quirófanos. Ahorro de horas extraordinarias. Sino que se ha reorganizado ese tema. A mí me gustaría, pues por lo menos, hombre, yo sé que es casi imposible, pero sí me gustaría que por lo menos se dijera algo. Bueno, nos quedan 30 segundos. Yo sé que va a ser difícil. ¿Puede usted Primero, apurar? hemos juntado nuestras fuerzas para acometer la tarea del 20 de noviembre, para que Canarias tenga voz de verdad en Madrid, sin cortapisas, con un programa de defensa de nuestros derechos y reclamando respuestas diferenciadas a una crisis más grave que otros territorios del Estado. Hasta ahí llega nuestro acuerdo. Es evidente que esto puede sentar las bases para un más y mejor entendimiento en el futuro con otras familias nacionalistas, pero este es el proceso. No hay implicaciones en los ámbitos locales. Mientras el Partido Popular tenga mayoría, nada que objetar. Si la pierde, estamos obligados, la oposición, a construir alternativas. Y sabemos hacerlo. De manera que eso es lo que hay por ahora. Con respecto a la crisis, que se cumplan nuestros derechos, que se respete el REF, que se nos dé lo que nos toca en financiación autonómica, en inversión, que se respeten la sanidad, la educación y la atención a los desempleados. Y que reclamemos en los ámbitos donde las decisiones pueden ser determinantes un cambio a la estrategia frente a la crisis. Esta de los ajustes nos lleva a más paro y a más miseria. Necesitamos estímulos económicos para recuperar el crecimiento y generar empleo y recuperar la esperanza de miles, de cientos de miles de canarios que hoy tienen dificultades extremas para sobrevivir. Le agradecemos que haya estado con nosotros en el Envite y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Román Rodríguez. Gracias a ustedes. A los compañeros y a los estudiantes también. Emilio, un abrazo hasta el jueves. Hasta la semana que viene. Y a ustedes, muy buenas noches, hasta el próximo jueves.